Bien, correcto. Empezamos entonces nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya? Vamos a subir un poco el volumen para poder escucharlos. Vamos a cerrar una aplicación por aquí y listo. A ver, un segundo, déjenme un segundito. Vamos a ver aquí para evitar que se interrumpa nuestra clase. Listo. Muy bien, jóvenes. La sesión del día de hoy es nuestra sesión número 2, ¿ya? Es el primer militarismo y el primer civilismo, ¿correcto? Vamos a abarcar, vamos a abarcar un amplio periodo de nuestra historia republicana, desde el año de 1827 hasta el año de 1872, ¿no? Es el periodo del denominado primer militarismo, ¿ya? Vamos entonces a empezar. Bueno, ¿qué entendemos o qué debemos entender nosotros por el primer militarismo? Primero, entender que es el primer periodo de nuestra historia republicana que está caracterizado por el gobierno de manera sucesiva por aproximadamente unas 5 décadas o 50 años de militares. Es decir, es un periodo donde, como dice aquí esta definición, predominan los militares en el poder político. Los militares son la característica de este gran periodo de nuestra historia republicana, a inicio de nuestra vida republicana. En este periodo, el primer militarismo, como lo observas aquí, mira, ve, te invito a que por favor observes en la parte inferior izquierda de la pantalla, puedes observar las etapas. El primer militarismo se divide en dos grandes etapas. ¿Cuáles son estas dos etapas? La primera, denominada el caudillismo militar, que está caracterizado por la sucesiva presencia de los famosos caudillos militares. Estos caudillos militares son generales que han ganado nombre o en el periodo de la Guerra de la Independencia. Y como se han ganado un nombre en la Guerra de la Independencia, muchos de ellos o han contribuido finalmente a consolidar la independencia, muchos de ellos participaron, por no decir de la totalidad, en la famosa batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Entonces, muchos de ellos consideraban, muchos de ellos consideraban que esto le daba el derecho de poder ser ellos los que dirigieran el país, presidente, ¿no? Así tenemos este periodo que va del 27 hasta el año 41, con la derrota de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi y su muerte. A ese periodo se le llama el periodo del caudillismo militar. Del 41 al 45 hay un periodo de transición, que es conocido por algunos como la anarquía militar. ¿Por qué le llaman la anarquía militar? Anarquía viene de caos, de desorden, de desgobierno. Es un periodo de aproximadamente 4 años en el cual se van a suceder con una mayor inestabilidad los presidentes y los militares en el poder. Es un periodo de anarquía, de caos justamente, hasta que en el año de 1845 esto se calma. Y a partir del año 1845 hasta 1872 entramos a otro periodo conocido como el periodo de la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es el periodo de la bonanza económica. Bonanza quiere decir esplendor económico, auge económico. Y este auge o bonanza económica se debe fundamentalmente a una riqueza natural. Esta riqueza natural se llama el guano, un excremento de ave guanera, un piquero, el guanay, abundantes en nuestras costas, sobre todo en la costa central y sur. Estos animalitos, estas aves, van a dejar un excremento en islas y estas se van a descubrir que son un excelente abono natural, el cual comenzará a comercializarse y a exportarse, convirtiéndose el guano en uno de los principales ingresos del país, en una de las principales fuentes de riqueza de nuestro país. ¿Ya? Entonces, la prosperidad falaz
que es el título, el nombre que Jorge Basadre, el historiador más destacado de nuestra reciente historia republicana, este historiador Jorge Basadre le asignó este nombre, prosperidad falaz, a este periodo. Una prosperidad asiaga, una prosperidad que terminó en una crisis, en bancarrota, en una oportunidad perdida para nuestro país. Y el caudillismo militar, ya sabes por qué se le llama así, ¿no? Por la presencia de los caudillos militares y que se caracterizaron por la anarquía, el desorden, los golpes de Estado constantes y continuos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las causas, jóvenes, que determinaron este primer militarismo? ¿Cuáles son las causas que generaron el primer militarismo? Bueno, te contaré. La causa que generó el primer militarismo de manera, digamos, fundamental, porque yo sé que, por ejemplo, en el colegio nos han enseñado, ¿no? Nos enseñaron en el colegio de que la causa del primer militarismo es el prestigio de los mariscales de Ayacucho. Es decir, como habían participado en la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia del Perú o logró finalmente la independencia del Perú y de América, estos generales se creían como te decía hace un momento, con el derecho de gobernar el Perú. Eso es en parte cierto, pero no es solamente esa la explicación de por qué durante casi 50 años únicamente los militares tomaron el poder político de nuestro país. La causa fundamental es la carencia en nuestro país, la carencia, la ausencia de una clase social civil, orgánica, con un proyecto, con una idea de país, ¿no? Con algún proyecto de Perú de acá a 50, 60 años, ¿no? No existía eso. Y al carecer nuestro país, como país joven que recién está apareciendo a la vida republicana, de esta clase civil con un plan, con un proyecto de nación, ¿no? En el futuro, los militares que tenían las armas fueron los que tomaron el poder. Por eso también aquí se ha colocado, mira, ve, no solamente es el prestigio de los mariscales de Ayacucho, sino la debilidad del sector civil criollo. Esta debilidad que impide que este sector civil criollo pueda elaborar, pueda articularse en un partido, en un grupo, con un proyecto, con una idea de país. ¿Ya? Eso es las causas del primer militarismo, ¿correcto? También un punto importantísimo de esta primera etapa de nuestra vida republicana, indudablemente, ¿cuál es? Los territorios, nuestras fronteras. ¿Cómo se definen las fronteras del Perú, de la Gran Colombia, de Bolivia, un país que nace en el año 1825, de Chile? ¿Cómo nacen estas fronteras? Bueno, para definir las fronteras se utilizaron, no lo olvides, dos principios jurídicos, ¿correcto? Dos principios jurídicos. El primero, el uti possidetis, ¿correcto? El uti possidetis, que significa, como poseían, así deben poseer. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Tal y como poseían hasta 1802 por las cédulas coloniales del Reino de España, emitidas hasta 1802, tal como poseían los territorios hasta ese año, deben poseer ahora que son países independientes. Ese es el primer criterio, el criterio del uti possidetis. Pero había todavía un criterio más, otro principio jurídico más. Y este otro principio jurídico era todavía más fuerte. Este otro principio jurídico era todavía más importante, el de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pueblos deciden, ¿no? Deciden. Por ejemplo, el pueblo de Guayaquil, Guayaquil, por uti possidetis, por esta real cédula hasta 1802, le hubiera al virreinato del Perú. Pero el pueblo guayaquileño, generoso porque Bolívar había logrado la independencia de esta zona, quiso formar parte del proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Entonces, miren ustedes, ahí la libre determinación se sobrepone, se superpone, se coloca encima de qué? De el uti possidetis. Siempre fue así.
el criterio de Luti Possidetis, como poseían, así deben poseer, está subordinado al mayor, que es el de la libre determinación. Los pueblos soberanos deciden, ¿no? Deciden, ¿ya? Por ejemplo, Jaén, Maynas, decidieron formar parte del Perú, no de la Gran Colombia. Muy bien, entonces ya tenemos acá este punto bastante interesante e importante para analizar. ¿Qué más? Veamos acá. ¿Cuáles son las características, es decir, los rasgos que hacen que el primer militarismo sea diferente a otros militarismos? Porque te contaré que a lo largo de nuestra vida o de nuestra historia como república, que nace en 1821, tu país, nuestro país, ha tenido no solamente uno, sino varios militarismos. El primer militarismo fue después de la Guerra de la Independencia, el que estamos viendo ahora. Luego vendría el segundo militarismo después de la guerra con Chile, que veremos la siguiente semana. Y luego vendrá el tercer militarismo, ya en el siglo XX, en el siglo pasado, luego del oncenio de Leguía. Incluso algunos hablan de un cuarto, que sería el del docenio, es decir, de los 12 años de gobierno militar de 1968 al 80, con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Pero centrémonos ahora en el primer militarismo, ¿ya? En la primera fase del primer militarismo, a la que hemos denominado el caudillismo militar. ¿Qué características o rasgos principales tiene este periodo? Primero, un gobierno pendular. Profe, ¿qué significa un gobierno pendular? Recuerden un péndulo, chicos. Un extremo, el otro extremo. Un extremo, el otro extremo. Se dice que nuestro país ha sido así, un gobierno pendular. ¿Por qué? Porque si tú te vas a dar cuenta de que durante el periodo del caudillismo militar se alterna en el poder un grupo de hombres influenciados de las ideas liberales y luego llegan al poder los contrarios a ellos, los opuestos a ellos, los conservadores. Y luego otro gobierno liberal y otro gobierno conservador y así, ¿no? Eso es un gobierno pendular, un gobierno que va de un extremo a otro, ¿ya? Correcto. Luego, las únicas fuentes de ingreso. Las únicas fuentes de ingreso durante este primer periodo de nuestra vida republicana, llamado el caudillismo militar, específicamente la primera fase del primer militarismo, fueron aduanas y tributo indígena. El tributo indígena y las aduanas fueron las principales y únicas fuentes de ingreso. Modelos. Los modelos económicos que hay en este tiempo, en el periodo del caudillismo militar, están influenciados por los grupos políticos. Por ejemplo, el modelo del librecambismo es el modelo de los liberales y el modelo del proteccionismo es el modelo de los conservadores. ¿Ya? Hay una manera también política de diferenciar a un liberal de un conservador. ¿Saben cuál es? En específico, en este periodo, en 1827 al 41, los liberales planteaban que el poder legislativo debería tener más preeminencia, más poder, ¿ya? ¿Y qué significa el poder legislativo? El Congreso. Los liberales eran partidarios de un Congreso con más poder que el mismo presidente. En cambio, los conservadores eran todo lo contrario, planteaban de que el presidente debía tener todo el poder, conservar el poder. Mano dura pedían ellos, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos, mira, ve, caudillismo militar, librecambismo versus proteccionismo. ¿Y luego qué tienes? Se mantiene en el caudillismo militar, se mantiene ¿qué cosa? El yanaconaje y la esclavitud. ¿Ya? Dos elementos que venían desde el periodo colonial, dos formas de explotación que venían desde el periodo colonial. ¿Qué es el yanaconaje? La servidumbre, campesinos trabajando en las haciendas bajo terribles condiciones laborales, casi en calidad de siervos como en el feudalismo. ¿Y la esclavitud, profesor? Bueno, la esclavitud no te puedo describir ello porque ya creo que es súper conocido, ¿no? El esclavo es considerado un no humano, es considerado un objeto, una cosa sin derechos y que tiene que trabajar porque hay un hombre que es dueño de él, de su vida y de todo lo que él produce. Este ser, este ente, este objeto es llamado esclavo, ¿ya? Y su amo o patrón o dueño lo explota, ¿no?
como tú dirías, de sol a sol, ¿no? ¿Ah? La esclavitud, ahora tú estabas pensando, profesor, pero la esclavitud se abolió en la independencia. No, la esclavitud no se abolió en la independencia. Hubo una especie de trampa acá. San Martín, ¿se acuerdan ustedes? Dio una ley llamada la ley de vientres. ¿Qué decía la ley de vientres? ¿Te acuerdas? Que eran libres los esclavos nacidos a partir de cuándo. Pregunto. Sí, sí, la abolición de la esclavitud era a partir de los que habían nacido el 28 de julio de 1821. ¿Qué pasaba con la gran cantidad de esclavos que ya habían nacido o que ya eran mayores o jóvenes o niños antes del 28 de julio? Obviamente ellos siguieron siendo esclavos. Su condición no varió, no cambió. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las causas que generaron el primer militarismo? Causas, ¿eh? Uno, la necesidad de los hacendados criollos de mantener el régimen que España estaba dejando, el régimen señorial. Un régimen donde los indígenas y los esclavos seguirían trabajando en función ahora ya no de los españoles, sino de los criollos, ¿no? Hay una crisis financiera, producto de las guerras, de la crisis económica y una deuda externa, producto de que tiene que pagar ahora a los países que han contribuido o ayudado a su independencia. Causas sociales, montoneras, grupos de hombres armados campesinos, con mucho descontento hacia los criollos, desempleo, crisis social. Política, el triunfo de los criollos. El triunfo de los criollos en la independencia que les a ellos esta idea de querer ser ellos los que disfruten de los mayores beneficios de la independencia. Los criollos buscan protección, eh, digamos, de los militares. Por eso es que los militares van a llegar al poder. Y causas ideológicas, la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se va a mantener durante la República y se va a mantener porque busca asegurar su poder, su influencia en el nuevo gobierno. Y otra causa ideológica, la carencia o ausencia de un proyecto nacional. No hay un proyecto nacional. Veamos, ¿cómo se encuentra el Perú en la vida republicana económicamente? Con una deuda interna y externa. Debíamos a los países que nos habían enviado soldados, hombres y dinero, y debíamos a peruanos que también habían contribuido a la guerra de la independencia. Había escasez de alimentos, se seguía cobrando el tributo indígena, es decir, el tributo indígena tenía la mayor fuente de ingresos, ¿ya? También estaba la exportación de minerales, la lana, etcétera, ¿ya? No te olvides, a nivel social, el yanaconaje, los campesinos siguen trabajando explotados por un hacendado, ¿no? O sea, laboran los campesinos en las haciendas de la costa y de la sierra. Este régimen, llamado yanaconaje, lo vamos a ver a lo largo de toda la vida republicana, prácticamente hasta el gobierno de Velasco, hasta el gobierno de Velasco. Había subsistido durante todo el virreinato y se mantuvo hasta la década de los años 60, hacia finales de los 60 del siglo pasado. Imagínate. La situación política. Políticamente, jóvenes, políticamente el Perú, ¿cómo está en su vida republicana? La ciudadanía estaba restringida. ¿Qué cosa significaba restringida? Que no todos eran ciudadanos, que no todos eran vistos como personas que podían votar, elegir, etcétera. Solo los alfabetos podían votar en las elecciones. Y también tenían derechos los propietarios mayores de 25 años de edad y que pagaban impuestos y eran considerados ciudadanos. Por lo tanto, algunos se han atrevido a decir que el modelo político del Perú en estos años era de una timocracia o república censitaria, porque solamente un grupo, un pequeño grupo que tenía los recursos, que era acomodado, podía ejercer los derechos de voto, elección, etc. La mayoría de la población del Perú campesina, pero la mayoría del Perú estaba excluida de la política, porque recuerda, la ciudadanía tiene límites y uno de los límites es que es ser alfabeto.
Ahora tú dirás, profe, pero no habían estudiado, ve, está bien, pero sí o no, no habían estudiado, ve, ¿por qué no quieren estudiar? El problema está que durante el periodo del virreinato a España no le interesaba el mundo de la educación. España lo que quería era simplemente formar funcionarios para que sean los nexos entre sus autoridades y los indígenas y sacar el máximo provecho de la mano de obra del mercado andino. ¿Cuáles son los grupos políticos más importantes en este periodo? Ya lo vimos, ¿no? Los liberales y los conservadores. A nivel económico, libre comercio los liberales, proteccionismo los conservadores. A nivel político, los liberales, prioridad o predominio en el legislativo, los conservadores en el ejecutivo. Los liberales eran descentralistas, los conservadores eran centralistas. Estas es las clases sociales del Perú de estos años. En la clase privilegiada, la que tiene y goza de muchos derechos, están los hacendados, los clérigos, los militares. Y abajo están los campesinos, los jornaleros, los esclavos. ¿Cómo es la situación social? Se mantiene la esclavitud. La esclavitud se mantiene. Se continúa con el trabajo del yanaconaje. ¿Ya? Sigue la diferenciación social de clases privilegiadas contra sectores populares. Las llamadas castas sobreviven en la pobreza y la marginación. No se desarrolla, ¿qué cosa? Una cohesión social. No había una clase social organizada. ¿Ya? Ahí está, mira, ve. Observa, ¿cuántos esclavos hay cuando el Perú nace como un país independiente? 40.000 esclavos. Y ningún presidente tenía la intención de anular el abuso. ¿Sabe por qué no querían anular el abuso de la esclavitud? Porque la mayoría, bueno, la mayoría de los esclavos, ¿dónde trabajaba? En las haciendas de la costa. ¿Quiénes eran sus propietarios? Criollos. Y por lo tanto los intereses de otros criollos ricos se iban a ver perjudicados. Así es que por ese motivo era muy complicado darles la abolición de la esclavitud. Ya vimos la situación fronteriza, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación. Uti possidetis, como poseían, así deben poseer. Libre determinación, los pueblos deciden, ¿no? Los pueblos deciden. Observa, mira acá, este es el primer militarismo. El primer militarismo tiene dos momentos, ¿no? ¿Cómo se llama este primer momento, profe? Se llama República Temprana. No, ¿cómo le hemos llamado nosotros? Caudillismo militar. Y el otro periodo de la prosperidad falaz. La prosperidad falaz está caracterizada por el guano, ¿ya? Pero también está caracterizado por la corrupción de los funcionarios del Estado de ese tiempo, por las guerras, ¿ya? Y por la ambición que tienen potencias extranjeras como España de nuestros recursos. Y la etapa primigenia, la etapa de el caudillismo militar, el Perú está en crisis, hay guerra con la Gran Colombia, gobierno de caudillos, y el único proyecto serio acá es la Confederación Peruano-Boliviana. Este es son los periodos del primer militarismo. Jóvenes, hasta aquí, ¿cómo vamos? He hablado mucho, creo. ¿Ah? A ver, díganme, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, vamos a verlo. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Todo está bien? Pero también pueden preguntar, chicos, porque son tímidos, ¿ah? ¿Son tímidos? No seas tímido, no seas tímida. Mira que estoy de rosadito hoy día, estoy de rosadito para ti, ¿ah? Ya. Muy bien. Confianza, con confianza, jóvenes, ¿no? Por favor. Muy bien. Entonces, no hay pregunta. A ver, una pregunta, láncese con algo, ¿no? Ninguna duda, hay algo de repente que quieras saber de los negritos, no sé, de la esclavitud, del yanaconaje. No entendiste bien en qué consiste el yanaconaje. ¿Quieres algo del yanaconaje? No sé, a ver, ¿todo bien? Ay, pero ¿por qué me dicen que todo está bien? No, no me digan así. Ya, o se pasan ustedes. ¿Ah? Entonces, como no hay preguntas, yo puedo preguntar, ¿sí o no? Claro, cuando uno no le pregunta, entonces voy a preguntar. A ver, voy a preguntarle a Valeria, a Paolo, a Alexis, ¿no? Eh, a Isabel, Isabelita. Escriben, ¿eh? Pueden escribir, ¿eh?
Lo pueden mandar al chat público o también lo pueden mandar en mensaje privado. ¿Ah? No voy a decir tu nombre, pero sí la pregunta, ¿no? La voy a intentar responder. ¿Ya? Tampoco. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Ya, claro, Isabelita. Dos consultas, Isabelita. Vamos, Isabel. 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 Ya, vamos. Menos estar conmigo. ¿Cómo vas a hacer esa consulta en el curso de historia? Pe? Se pasa. Ya, muy bien. Ya, dígame, ¿cuál es la consulta? ¿Tienen alguna consulta, una preguntita? ¿Todo bien? ¿O se está escuchando mal? Ah, ya, muy bien, Isabelita. Eso me gusta, Isabelita. Es una consulta bien interesante, chicos. Isabelita pregunta si en esta sociedad se podía aumentar el estatus, ¿no? Miren, como la República, como nuestro país está entrando a una independiente y republicana, y como les había explicado en la etapa virreinal, que es la etapa anterior, ser, por ejemplo, descendiente de español o español te daba un cierto estatus superior en la sociedad. Digamos que en este periodo va a mantenerse esa misma forma de ver la sociedad y el mundo, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que a base de negocios, ¿no? De comercio y de otras actividades, algunos miembros de los sectores emergentes, ¿ya? Provincianos, hayan logrado adquirir economía y hayan luchado por convertirse en hombres de estatus. El tema era de que tenían cierto estatus en sus zonas. Hubieron, por ejemplo, hacendados en la sierra a los que se les llamó gamonales. Los gamonales eran como pequeños señores feudales en Puno, en Cusco y en otros lugares. Provincianos ellos, ¿ah? Provincianos, ¿ya? Pero provincianos, digamos, con raíces, con ascendencia en su zona. Vistos por los de Lima como inferiores, de un estatus bajo, pero en su zona ellos eran de estatus más o menos acomodado. Entonces, ¿qué va a haber con el tiempo? Los matrimonios entre a veces grupos que antes fueron emergentes y han entrado en estancamiento o crisis y empiezan a descender económicamente, y otros grupos que estaban en ascenso empiezan a, ¿qué cosa? A tener acceso a poder casarse con ellos. Los invito a pensar, por ejemplo, en matrimonios, ustedes conocen, chicos, en el matrimonio de la farándula nuestra, en donde una persona de estatus y de nombre con alguien provinciano. Hay un chico, David Orozco, no sé si lo conocen, ¿no? Que viene de sectores provincianos, ¿correcto? De un grupo de cumbia, creo, y que, ¿no? Se ha logrado casar, ¿no? Unir a una persona de un nivel, digamos, en estatus, si estuviéramos hace 200 años atrás, más alto. Hoy día ya no es tan evidente eso, pero a eso me refiero. A inicios de la República también va a haber eso, pero en menos grado y en menos número que en la actualidad. En la actualidad eso se está produciendo de una manera un poco más evidente y es más amplio. Por ejemplo, en el siglo XX, sin irnos muy lejos, jóvenes, ¿ah? Ustedes acá pueden averiguar si gustan, hay trabajos de sociología sobre ello, acerca de, ¿conocen el mercado de la parada? ¿Sí o no? El mercado de la parada, muy conocido. Ahí están los mayoristas, los grandes mayoristas. Bueno, ¿sabían ustedes que hay un rey de la papa? ¿Sabían ustedes que hay una reina de la yuca? ¿Sabían ustedes que hay un rey del tomate? Ahora último, ¿se acuerdan? Ahora último, creo que en noticias ha sido muy conocido el caso de una señorita que han mantenido su reserva, al menos en las noticias que han estado sacando,
que es una comerciante de abarrotes, ¿no? Tan importante que la han secuestrado. Y para pedir una millonadita, no una cifra de dígitos pequeños, ¿no? Sino de unos milloncitos. Entonces, ¿eso qué nos dice? De que la sociedad empieza a cambios y alteraciones en los estatus o en los niveles. Hoy día, por ejemplo, tienes a un señor llamado Acuña, apellidado Acuña, que tiene en el argot popular, ¿no? Todo dicen plata como cancha, y tiene mucho dinero. Y económicamente es provinciano emergente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, hoy día eso se observa de manera más clara. Hace 200 años atrás, en el periodo de nuestra independencia, esto eran puntitos así extraordinarios o, o digamos, muy lentos, ¿no? Muy peculiares, pero sí existían a menor velocidad y con menos frecuencia, ¿ya? Pero un canal, un medio para aumentar o elevar los estatus siempre fueron los matrimonios, jóvenes. Los matrimonios, las alianzas matrimoniales, ¿ya? Tanto en la colonia como en el periodo de nuestra vida republicana. Isabelita, ¿quedó claro allí? Eso era más o menos por ahí iba la pregunta, tu consulta. Cuéntame. Ya, muy bien, Isabelita. Chévere. Uy, y sobre el matrimonio es toda una historia. Por ejemplo, vamos a llegar de acá a un par de clases a un periodo que se llamaba la República, no sé si se acuerdan ustedes el tema, la República Aristocrática. 40 familias. Las 40 vinculadas a la agroexportación eran las que dominaban el país y se casaban entre ellas, ¿ya? Los Romaña, o por ejemplo, con los Seminario, los Romero, se casaban con los Gildemeister, así, ¿no? Las familias de ese tiempo, acomodadas, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pero también se han dado en todos los niveles esto de la endogamia, ¿no? Ustedes se van, por ejemplo, hace 20 años a Sechura y van a ver ustedes que en Sechura las personas se mezclan también o se vinculan hace 30 años entre ellos. Por eso es que cuando uno va a Sechura va a encontrar apellidos que juegan con sus apellidos, ¿no? Los apellidos clásicos sechuranos. Temoche, ¿no? Zeta, Zeta Eca, Eca Panta, Panta Temoche, Temoche Querevalú, ¿no? Que son los apellidos sechuranos de una etnia ahí en la zona del norte, de un grupo cultural. Bueno, hablemos ahora, jóvenes, de los primeros gobiernos de la República, ¿ya? Acá, algo bien simple. Sáquense de la cabeza la idea de que este tema es demasiado denso porque tiene muchos datos. No, acá solamente hay que aprendernos los importantes, los que te van a preguntar. No memorizar una serie de 50 horas por cada presidente que lo único que van a hacer es colapsar tu CPU. ¿Ya? Suave nada más. ¿Ya? Miren, ve. Tres primeros presidentes. Lamar, con el que se inicia el primer militarismo, Gamarra, Orbegoso y Salaverry. Jóvenes, Lamar era de tendencia liberal. Yo les pregunto, si los gobiernos eran pendulares, Gamarra, ¿qué tendría que ser? Conservador, profe. Muy bien. Y si le sucedió a Gamarra Orbegoso, Orbegoso, ¿qué gobierno fue? Liberal. Entonces, si a Orbegoso lo sacó del poder Salaverry, Salaverry, ¿de qué tendencia política sería? Si estamos hablando de un gobierno pendular. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, conservador, excelente, ¿ya? Eso es el gobierno pendular. Nuestro país es un país bien curioso. Gobierno pendular, de liberal a conservador, de conservador a liberal, ¿ya? Una recomendación para ustedes que de repente, sobre todo para los alumnos que quizás tienen un poco de más problemas con cursos como historia, porque consideran o arrastramos desde el colegio el hecho de que asociamos historia a memorizar datos, gobiernos, presidentes, obras, cosa que no es así. Una técnica para estudiar es aprenderse mnemotecnias.
o asociar nombres, ¿ya? ¿Ya? Aprendan eso, pónganlo en práctica, ¿ya? Para que les sea más sencillo poder aprenderlo. Por ejemplo, acá es la mar, Gamarra, ¿ya? Orbegoso, Salaberry, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? José de la Mar, Agustín Gamarra, Orbegoso y Salaberry, Felipe Santiago Salaberry. Empecemos con la Mar. Ya sabemos que es liberal, ¿correcto? ¿Ya? También durante el gobierno de la Mar se da dos conflictos. Uno con Bolivia, el Perú participa en una especie de intervención militar en Bolivia, expulsa a Sucre, al amigo de Bolívar en Bolivia, y luego el Perú se enfrenta a una guerra con la Gran Colombia. Lamar es el presidente que ante la crisis económica restablece, vuelve a activar el tributo indígena, con otro nombre, obviamente. Y debido a eso también hay levantamientos de pobladores, sobre todo en Ayacucho. Hay un grupo en Ayacucho llamado los Iquichanos que se van a levantar en contra de Lamar, porque ellos consideran de que es injusto que se les cobre un tributo que ellos ni siquiera lo pagaron en el tiempo del virreinato. José de la Mar, ¿cómo termina su gobierno, profe, tan breve, solamente 2 años? Porque se entra a la guerra con la Gran Colombia y en la guerra con la Gran Colombia pierde una batalla llamada la batalla de Portete de Tarqui, ¿ya? Firma un convenio, el llamado Convenio Girón, pero esto es aprovechado por un militar opositor llamado Gamarra, quien le da golpe de Estado y lo saca del poder. Gamarra gobernará ahora del 29, de 1829 hasta 1833. Mira, Lamar gobernó 2 años, Gamarra el doble, 4. Ya tienes un dato para acordarte. Lamar, mira, a ver, Lamar tiene la misma fecha que el inicio del primer militarismo. ¿Cuándo empieza el primer militarismo? En 1827. ¿Quieres saber cuándo termina? Agarra el 27 y dale la vuelta. ¿Y qué te queda? ¿Qué número te queda? 72, que es el año, mira, ve, que es el año, observa, que es el año en que termina el primer militarismo. ¿Te das cuenta? 27, extremo izquierdo, 27 de la vuelta, 72. Ya está, no hay que grabarse absolutamente nada, no tienes que memorizar nada, simplemente acordarte del 27. ¿Ya? Lamar gobernó 2 años, 27 al 29, Gamarra 4, el doble. ¿Ya? Gamarra gobernó del 29 al 33. Gobierno de tendencia, ya lo sabes también, conservadora. Él firmó con la Gran Colombia el tratado de paz llamado la Reagual, ¿ya? Y tuvo opositores en el Congreso que hasta lo llegaron a acusar de corrupción. Uno de sus opositores fue un liberal, obviamente, llamado Francisco de Paula González Vigil, quien se dice que en el Congreso lo acusó con la famosa frase, inició su alocución o discurso con la famosa frase, yo debo acusar, yo acuso. Y luego viene Gamarra, mira, ve, y luego viene Orbegoso. ¿Y Orbegoso cuántos años gobierna? Mira, ve, mira, 2. O sea, volvemos nuevamente al mismo periodo que la mar, ¿sí o no? 2, 4, 2. Fácil, ¿sí o no? Orbegoso, de tendencia liberal. Su gobierno de Orbegoso fue muy inestable, le dieron constantes golpes de Estado. Hubo uno en particular que terminó de una manera anecdótica. El general Pedro Bermúdez, general gamarrista, amigo de Gamarra, se subleva contra Orbegoso. Intenta darle un golpe de Estado, pero al final sus tropas lo abandonan, ¿ya? Y termina negociando, pactando con Orbegoso en lo que se ha conocido en la historia como el abrazo de Maquinguayo. Se abrazan los dos, ¿ya? Pero termina el gobierno el intento de Bermúdez. Pero Orbegoso no la libra, porque luego Orbegoso va a ser derrotado por el general Salaverry, quien lo va a derrocar finalmente a Orbegoso. Orbegoso huirá a Bolivia y Salaverry terminará ocupando la presidencia del Perú. Es el año 1835. Pero si pensabas que la novela había terminado acá, no, esto es mejor que novela turca. ¿Sabes lo que pasó con Orbegoso? Orbegoso se fue a Bolivia, le pidió ayuda al presidente de Bolivia, Santa Cruz. Santa Cruz le planteó a Orbegoso unir Perú y Bolivia.
Y así nace la idea de la Confederación Peruano-Boliviana. Luego Santa Cruz con su ejército boliviano ingresó al Perú, todo a Salaverry en la batalla de Socabaya, lo fusilaron a Salaverry y se estableció la nación peruano-boliviana. A ver, ya saben los presidentes de este primer periodo: Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, ¿sí o no? Os al final, OS, Orbegoso, Salaverry, ¿ya? Ahora, ¿quién tenemos? ¿Al gobierno de quién? Hoy día tenemos el gobierno de la Confederación Peruano-Boliviana. Mira cuántos años, chicos. Del 36 al 39. 3 añitos. La Confederación Peruano-Boliviana duró solamente 3 años. O fíjate por favor en este mapa. Se formaron 3 estados: estado norperuano, estado surperuano y el estado de Bolivia. Cada estado, apunta, por favor, apunta, toma nota. Cada estado fue formado en una asamblea. El estado norperuano fue formado en la asamblea de Huaura. El estado surperuano fue fundado en la asamblea de Sicuani. Y el estado de Bolivia fue formado en la asamblea de Tapacari. ¿Ya? Así nace la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo que buscaba Santa Cruz con Orbegoso? Integrar política y económicamente Bolivia con todo el sur del Perú. Y es que Bolivia y Perú siempre fueron unidos. Bolivia fue creado por Bolívar y por su hombre de confianza Sucre para debilitar al Perú. ¿Ya? Pero Bolivia y Perú siempre han sido un solo pueblo, nada más, ¿no? Desde la época del virreinato y antes. Se buscaba integrar política y económicamente Perú con el sur andino. Se buscaba también lograr la hegemonía, el dominio, el control del todo el comercio del Pacífico Sur. Y obviamente se buscaba desplazar a qué país. Y ahí estaba lo bonito: desplazar a Chile. ¿Ya? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se conformaron las 3 asambleas: Huaura, Sicuani y Tapacari. Y luego se legaliza u organiza en una asamblea o congreso llamado el Congreso de Tacna en 1836. Santa Cruz es declarado protector de la Confederación, y una de las primeras y principalísimas medidas ejecutadas por la Confederación Peruano-Boliviana es, chicos, la exoneración arancelaria. ¿Qué significa la exoneración arancelaria? Quedan libres de impuestos todos aquellos, quedan libres de impuestos todos aquellos barcos que lleguen directamente a cualquier puerto de la Confederación. ¿Ya? Objetivo: atraer el comercio extranjero. ¿Alguien se opuso, profesor? Sí. Se opusieron en el Perú los conservadores, porque eran contrarios a la doctrina del liberalismo. Y también países que se vieron afectados, como Argentina y Chile. ¿Ya? Esta animadversión, odio visceral de Chile se va a plasmar en la formación de 2 campañas militares conocidas con el nombre de campañas restauradoras, y que van a buscar destruir la Confederación. La primera campaña va a estar dirigida ¿por quién? La primera campaña restauradora va a estar dirigida por Blanco Encalada. ¿Ya? Y la segunda, dirigida por Manuel Bulnes. La segunda es la que va a tener éxito. Va a derrotar a la Confederación en la batalla de Yungay. Y con la batalla de Yungay, ¿qué cosa va a hacer? Va a desintegrarse la Confederación. Y en el Perú se va a formar el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Mira sus años: 39 al 41. El segundo periodo solamente gobernó 2 años. ¿Ya? Segundo periodo, 2 años. ¿Te acuerdas? Muy bien. Elaboró una constitución liberal de Huancayo, invade Bolivia para tenerla bajo su mando,
pero fallece en la batalla de Ingavi, muere en el teatro de operaciones. Durante el gobierno de Gamarra, en este segundo gobierno, el guano de las islas va a empezar a ser explotado, ¿ya? Explotado, pero mediante una modalidad de venta, la venta por alquiler, ¿ya? Se le va a alquilar a un particular las islas para que saque todo lo que quiera de guano. Pero esa es la primera fase, el primer momento, cuando todavía no se sabían las bondades del guano. Se firma en el gobierno de Gamarra un contrato de alquiler del guano de las islas con la familia Quirós. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, chicos, llegamos a la anarquía militar, el periodo, ¿no? Que deja Gamarra cuando muere en Ingavi. Manuel Bebibanco, ¿no? La Fuente, Orbegoso, y todos pelean. ¿Cómo termina esta anarquía militar? Con la revolución o el gobierno de Ramón Castilla, quien logra finalmente poner orden al Perú de estos años. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, jóvenes. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Espero que así sea. Bueno, a ver, quiero que me lo muestres, bebé, tu nivel y cuánto has captado de esto, vamos a hacerte llegar un quiz, ¿te parece? Un quiz. Un quiz para que tú puedas responderme aspectos de esta primera parte del llamado primer militarismo que dices, ¿ya? ¿Está bien? Un pequeño quiz acerca de el primer militarismo o te da mello, tienes mello, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a tener miedo a un pequeño examen solamente para saber cómo estamos, nada más? Ya, muy bien. Tienes miedo, ¿no? Ya, a ver, ya, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Ya. Ariadna, no te preocupes. Em, la anarquía militar, la anarquía militar, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Este periodo al que nosotros le hemos denominado el periodo de la anarquía militar, acá, mira, ve, que es el periodo del 41 al 45. Yo sé que aquí se pueden abrumar ustedes porque pueden ver una gran cantidad de presidentes. Son como 6 los nombres. Pero tranquila, no te preocupes. Las preguntas de esta parte son casi nulas que se hagan. ¿Por qué? Porque no tendrían sentido. No tendrían sentido porque serían preguntas demasiado directas y objetivas. No habría ningún sentido de exigirle a un alumno que memorice los nombres de presidentes, sobre todo cuando lo único que han hecho es pelearse entre ellos nada más en guerras civiles. Lo que sí te podrían preguntar de este periodo que va del 41 al 45 y en donde muchos militares por la muerte, por el vacío de poder dejado por Gamarra en la batalla de Ingavi, o sea, con su muerte, hay pugnas entre estos caudillos. El único caudillo militar que podría resaltar en cierta medida es Manuel de Vivanco. El gobierno de Manuel de Vivanco del 44 al 45 fue llamado el directorio. Fue un gobierno conservador. ¿Ya? ¿Correcto? Y eso es lo único que podrían preguntar. Si es que van a preguntar, ¿ah? Porque es casi nulo que pregunten de aquí. Ahora sí, chicos, vámonos a explicar esta parte. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la prosperidad falaz. ¿Ya? De acá sí,
no te puedes olvidar dos cosas. Uno, el nombre, dado por Jorge Basadre, el historiador. Dos, las fechas, del 45 al 72. Ah, y tres, la riqueza natural que se explota y que fue la principal fuente de ingresos para el Perú. El guano. ¿Qué es el guano, bebé? El residuo fecal de las aves guaneras. O sea, su caquita, pues, ¿no? El piquero, el guanay, el pelícano, ¿no? Ahora nosotros podríamos pensar, oh, qué gran descubrimiento. Hay muchas personas que dicen que Humboldt, ¿no? Humboldt fue el que descubrió esto. Esto es mentira, bebé, mentira, no es así. Señores, el guano de las islas ya era conocida sus bondades por las culturas prehispánicas, es decir, por las culturas anteriores a la llegada de los españoles. Las culturas de la costa peruana, tanto norte como sur, ya utilizaban el guano como un fertilizante natural. Ya habían descubierto sus bondades, ¿ya? Así es que eso de que recién en el siglo XIX se ve eso, no, es mentira. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿y por qué te preguntarás tú este excremento de ave guanera es tan rico? Bueno, por su alto poder fertilizante. ¿Y sabes por qué tiene alto poder fertilizante? Porque el excremento de las aves guaneras está lleno de carbono y nitrógeno, que es súper útil para la agricultura. Su importancia fue difundida, ¿no?, por el alemán Alexander von Humboldt. ¿Te acuerdas que te hablé yo hace un momento acerca de la primera forma de explotación del guano? ¿Cómo se llamó? ¿Te acuerdas? El arrendamiento, profe. Muy bien. ¿Te acuerdas de la familia con la que se da el primer contrato de arrendamiento? La familia Quirós. ¿Te acuerdas qué presidente es? ¿Qué presidente es? Durante el segundo gobierno de Gamarra, profe. Excelente. Segundo gobierno de Gamarra. Segundo gobierno de Gamarra. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Señores, el guano fue utilizado mediante tres modalidades o formas de explotación. Te voy a enseñar las tres, ¿ah? ¿Correcto? Te voy a enseñar las tres, bebé, acá. Presta atención. ¡Ey! Ya, muy bien. ¿O por qué te duermes? ¿O por qué me haces esto? A ver, voy a pasar lista. ¿Cuánto saco de la sala? Ya, a ver, muy bien. Alexis, ¿estás acá? Alexis, dime presente. Escríbeme. Alexis, ¿qué? Uy, Alexis no está. ¿Cómo? Ah, no, ahí está Alexis. Muy bien, Alexis, ahí está. ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver. Jeremy Albarrán. Jeremy, ¿dónde estás? Jeremy, no te escucho. Jeremy, no te leo. Jeremy, estás durmiendo, ¿no? ¿Cómo? Jeremy, por favor. Ah. No, ay, está Jeremy, muy bien. Alejandra Antealón. Alejandra, Alejandra no está, joven. Alejandra a la una, Alejandra a las dos y Alejandra a la... Hoy no, ya. Y no está Alejandra, joven. Nina, no, Alejandra sí está. Ah, ya, Alejandra está ahí. Pásenle la voz, ¿ah? Despiértenla. Ya, muy bien. Nina. ¿Dónde está Nina? ¿Dónde está Nina? Nina Guerrero. ¿Dónde está Nina? Bruno. Ah, ya, buenos días, Nina. ¿Dónde está Bruno? Bruno BG. Brunito, ahí está Bruno. Dashiel Jara. ¿Dónde estás, Dashiel Jara? Ahí está, Olis, ahí está. Mi alumna Edith Zulka. A ver, Edith Zulka. Hola, Dashiel. Hola. Ya, Oli. Muy bien, Edith. Emiliana. ¿Dónde está mi alumna Emilia? Aquí está. Aquí estoy, me dice. Ahí está, muy bien. Isabel Yauri 2. No, G al cuadrado, Isabel. Joana Sánchez, ¿dónde está Joanita? Joanita, ¿dónde está Joana? ¡Oh! No está Joana, jóvenes. Oh, no, por Dios. Ah, no, sí está Joana. Muy bien, Joanita. Muy bien. Ya. Ahorita voy por el resto, ¿ah? Ya. Muy bien. Heidi Ticona, que viene desde mi barrio.
de San Juan de Miraflores. ¿Dónde estás? Ahí está. Matías también es de Vivar. Ah, no. Matías es de San Juan de Lurigancho. Muy bien. Matías, ¿dónde estás, Matías? Ahí está. Ahí está. El rico San Juan de Lurigancho. ¿No? Del Valle de Lurigancho. ¿Saben ustedes que ese lugar se llamaba así, ¿no? El Valle de Lurigancho. ¿Ya? Claro, es periodo, es prehispánico, ¿ah? Es prehispánico. Claro, 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 claro que sí. Muy bien. Adriel, ¿dónde estás, Adriel? ¿Desde qué estación estás en San Juan del Lurigancho? Yo conozco hasta la estación de la de Bayóvar, ¿no? La de Bayóvar, hasta allá iba a dictar. ¿Ah? Claro, fue hasta la de Bayóvar, mira, un pueblo, un mundo es ahí. Ah, la estación San Martín, muy bien, te gané, Adriela, te gané. Claro, pues. Oye, sí, a San Juan del Lurigancho es enorme, jóvenes, es enorme. Muy bien. Emily Ruiz, ¿dónde está Emily? Y Samir Porras, ahí está Emily. Hola Emily, ¿cómo estás? ¿Dónde está Samir? Samir, oye Samir, oh Samir, Samir, oh, ya te, oh Samir. Ahí está Samir, oh Samir. No me asustes, Samira. Sebastián Pérez, ahí está. ¿Dónde está Sebastián Pérez, jóvenes? Sebastián Pérez, ¿dónde está Sebastián Pérez? Oye, Sebastián, oye, di presente, Sebastián. Ya, muy bien. Jimenita Mucho Trigo. Me has hecho acordar a mi, uno de mis jugadores favoritos cuando adolescente era mi amigo, Darío Mucho Trigo, jóvenes. Claro, era hincha de Darío Mucho Trigo, un jugador de la Alianza, jóvenes. ¡Oh, Dios! Ya, muy bien. Ahora resulta que Jimenita es de la U. Muy bien, Jimenita, no, por favor. Ya, muy bien. Mentira, Jimenita. Acá hay de todos los ejecución. Claro. Listo. Ya está. He pasado revista, están presentes todos, muy bien. Y ahora sí, te paso a explicar esta parte, ¿ya? Te quería así atento porque les voy a explicar la evolución y las tres formas de explotación del guano de las islas. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Las tres formas de evolución y explotación del guano son, la primera, la más antigua, el arrendamiento. Arrendamiento es alquiler, chicos, ¿se acuerdan del arrendamiento? Arrendar, alquilar. El Estado le alquilaba a un privado, a una persona, las islas, para que saca de las islas lo que las veces que quiera, yo te la alquilo un año, te la alquilo 6 meses, ¿correcto? Ese es el alquiler o arrendamiento, gobierno de Gamarra. La segunda modalidad, la segunda modalidad, jóvenes, se llama la consignación, ¿ya? La consignación. La consignación, jóvenes, es una modalidad que empieza con el gobierno de Castilla, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Con el gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué es la consignación? El Estado peruano, ¿ya? El Estado peruano reúne a los principales hijos de las más destacadas familias. Imagínense que están acá en esta aula virtual. ¿Cuántos somos acá? Ya son 31 hijos de las más destacadas familias de Lima. Y yo, como Ramón Castilla, en este momento, a cada uno le doy la potestad de convertirse en un vendedor del guano del Perú. Es decir, ustedes como viajan constantemente a Europa, Francia, Londres, ¿no? A distintos lugares del mundo, ustedes van a ser nuestros agentes vendedores. Cada uno, ¿no? A cada uno se le asigna toneladas métricas de guano para que venda, ¿ya? Y así de esa manera, ustedes se convierten en agentes vendedores, ¿ya? Y reciben una comisión por eso, ¿ya? Cada vez que hagan un negocio, un contrato, dependiendo de la cantidad de toneladas que ustedes logren en el contrato, el Estado les va a dar una recompensa, ¿ya? ¿Correcto?
Muy bien. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Muy bien. Aparte, monopolio. Monopolio. Nace en el gobierno de Balta, ¿ya? El monopolio es la última, la tercera y última modalidad de explotación del guano. ¿Saben en qué consiste? Consiste en que el Estado peruano le entrega, ya no a varias personas, a particulares, ¿no? La venta del guano para que lo negocien. No, no, no. Se lo entrega a una ¿qué cosa? Se lo entrega a una sola empresa. En este caso, Dreyfus Hermanos. Dreyfus Hermanos es ¿qué cosa? Dreyfus Hermanos es la empresa, la casa comercial que se va a convertir en la única que vende el guano del Perú y le compra al Perú su guano y se la vende al extranjero. Eso es el monopolio. Mono uno. Monopolio. Uno solo compra, uno solo vende. ¿Ya? Nace en el gobierno de Malta. El Estado dice, mira, le entregó el 100% del guano a la empresa francesa Dreyfus, la única que debía vender este producto. ¿Ya? Esas son las tres modalidades de explotación del guano en este periodo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y si tú quisieras saber cuál fue la principal riqueza que dio dinero al Perú en este periodo, indudablemente fue el guano. Pero seguramente tú vas a querer saber en qué se gastaron los ingresos del guano. Quizás alguien pensaría, profe, se gastó en educación, se construyeron colegios, en campañas de alfabetización para alfabetizar a las personas que eran analfabetas, ¿te acuerdas? Profe, se invirtió en máquinas industriales para industrializar el Perú. Nada de eso, chicos. ¿Saben en qué se gastó? ¿Saben en qué gastaron? Más bien malgastaron el dinero. Toda la economía del guano, más del 50% de todo el dinero. Imagínense así, miren, le voy a dar un ejemplo. Si 10 son los miles de toneladas que el Estado ganó, o mejor dicho, 10, ya, si 10 es el número que expresa todos los ingresos del guano en todo este periodo de la prosperidad falaz, 10, mira, ven, 6 fueron los que se gastaron, ¿saben en qué? La mayoría, 6, perdón, 6, así, 6 de los 10, ¿saben en qué se gastó? El Estado lo gastó o malgastó contratando trabajadores, funcionarios públicos para los ministerios civiles y para los ministerios militares. Es decir, el Estado lo gastó en planillas, en burocracia. Los presidentes contrataron a sus compadres, comadres, eh, yernos, así, a familiares para que trabajaran ¿dónde? En los ministerios. Aumentó la burocracia, los trabajadores del Estado, ¿ya? ¿Correcto? Burocracia civil y burocracia militar, ¿ya? Por eso acá dice, mira, el ingreso de divisas no se utilizó para impulsar empleo, o sea, para todo, ¿no? Ni para la industria o los servicios educativos, no. El mayor gasto trajo como resultado en aumentar la burocracia, empleados, gobiernistas, civiles y militares. En eso se gastó, ¿ya? Entonces, mira, ve, la prosperidad falaz es el periodo de bonanza económica derivada de la venta del guano, que terminó con una crisis económica terrible para el Perú. El sistema de ventas, ya sabes, arrendamiento, consignación y monopolio. Y las características de este periodo son gobierno de caudillos militares, altos niveles de corrupción, ya te diste cuenta, expansión de la burocracia, lógico, incremento del gasto y la deuda pública. Claro, pues gasto público, ¿qué es? Pago de planillas. Deuda pública, ¿qué es? ¿No? Préstamos que se hacen para cubrir justamente pagos a la burocracia. El Estado al final terminó en bancarrota. A nivel social, surge una oligarquía criolla
pero también problemas sociales como la inmigración asiática y europea. Inmigración asiática y europea. Y profundas brechas sociales. ¿Ya? Profundas brechas sociales. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Listo. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver los presidentes, ¿ya? Vamos a analizar a los presidentes de la prosperidad falaz. Del 45 al 51, mira, ve, 6 años, Ramón Castilla. De Ramón Castilla te puedes olvidar todo, ¿ya? Incluso los años, pero no te puedes olvidar del primer gobierno de Castilla. Él pagó la deuda externa, ¿ya? Pagó la deuda externa. Ojo, él pagó la deuda externa. Segundo, calculó la deuda interna y emitió, ¿qué cosa emitió, profesor? Emitió una resolución, un documento en donde había calculado el, lo que se le debía pagar a nuestros acreedores nacionales, o sea, a los peruanos a los que el Estado les debía. A esa ley se le llamó la ley de la consolidación de la deuda interna o la ley de la consolidación de la independencia, porque era el pago a los peruanos que habían durante las guerras de independencia apoyado a los generales patriotas. ¿Ya? El problema, ¿saben cuál fue? De que Castilla pagó la deuda externa, pero la deuda de la consolidación o deuda interna la dejó en ley nada más. Él no pudo ejecutar el pago. ¿Ya? El presidente que sigue lo hará. Sistema de consignación. Castilla, como tú sabes, ya lo hemos dicho, creó el sistema de consignación del WAN, el famoso contrato Gibbs. La casa comercial Gibbs Hermanos se convierte en ¿qué cosa? La casa Gibbs se convierte en la que va a vender el guano del Perú. Otro, se inició la inmigración de la población china, ¿ya? Se inicia la inmigración de la población china, principalmente a las haciendas de la costa norte, ¿ya? Se inició la inmigración de la población china, ¿ya? Elaboró el primer presupuesto nacional. ¿Y para qué sirve esto del presupuesto nacional, profesor? Porque de esa manera el Perú se proyecta en qué va a gastar el próximo año. De esta manera el Perú ya sabe lo que va a gastar los años siguientes. Mandó construir el primer ferrocarril del Perú, el ferrocarril Lima-Callao, y adquirió el primer barco vapor, el barco de guerra Rímac. ¿Ah? Y se produce durante su gobierno un debate por el derecho al voto a los analfabetos entre los liberales y los conservadores. Los liberales planteaban que se les dé el voto a los analfabetos bajo la idea de la soberanía popular. El pueblo tiene el pueblo es la fuente del poder. Los conservadores planteaban con Bartolomé Herrera la soberanía de la inteligencia, de que solamente los más capacitados, más aptos deberían votar. ¿Ya? Ese es Castilla en su primer gobierno. Cuando Castilla culmina su gobierno en el 51, le sucede Rufino Echenique. Rufino Echenique va a gobernar del 51 al 54. Durante el gobierno de Rufino Echenique se firma el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en donde le entregamos territorios a Brasil. Durante el gobierno de Rufino Echenique, él, ante el despoblamiento de la selva, él promueve la inmigración de los alemanes en la selva, a la región deshabitada, ¿ya? Esta inmigración alemana a la selva es la que hoy día se encuentra y se expresa en Posus o en Oxapampa, si alguna vez han ido por esas zonas. Y también durante el gobierno de Echenique se estalla el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Profe, ¿qué es eso? Resulta que Castilla, cuando dio la ley, había calculado que el pago iba a ser de 8, imagínate, 8 millones de libras esterlinas. Echenique ya iba pagando 23 millones y seguían apareciendo documentos. ¿Qué había pasado? Habían falsificado documentos, había sido todo un acto de corrupción terrible. Entonces, frente a este hecho y al haber estado involucrado ministros del entorno cercano de Rufino Echenique, Castilla aprovecha esto y ¿qué cosa hace? Una sublevación militar que busca que la población lo respalde.
¿Y sabes cómo va a lograr Castilla que la población lo respalde? Dando, miren jóvenes, dos bandos. El primero, el bando de Huancayo y el de Ayacucho. El primero es la eliminación del tributo indígena y el otro, la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Con la abolición del tributo indígena y de la esclavitud, estos dos sectores sociales que son numerosos apoyan a Castilla. Y de esa manera Castilla gana, ¿no? El poder otra vez. Segundo gobierno de Castilla, del 56 al 62. Durante este periodo, Castilla va a dar una constitución que va a ser la constitución de 1860, conocida como la constitución moderada. Esta constitución de Castilla es muy importante, chicos, porque hasta el día de hoy es la constitución más longeva del Perú. 60 años duró, de 1860 hasta 1920, en que Augusto B. Leguía la cambió. Durante el gobierno de Ramón Castilla también se va a dar, ¿qué cosa? Un tratado. ¿Un tratado con quién? Un tratado con el Ecuador. ¿Ya? Un tratado con el Ecuador. Se va a firmar el famoso tratado de Mapasingue. ¿Ya? ¿Correcto? Con Ecuador. Se va a traer el alumbrado a gas. Se va a construir el mercado central. El mercado central, profesor, claro. Si ustedes están en el centro de Lima, se han dado cuenta de que en el centro de Lima todo es chiquito. Entonces, ¿saben dónde se hacía antes las compras de la semana? En la Plaza de Armas. La Plaza de Armas era el gran mercado. Ahí estaba la pescadera, ahí estaba el que, ¿no?, pelaba pollos. Entonces, ya te imaginarás el domingo cómo era la Plaza de Armas. Era un desmadre. Castilla se dio cuenta de que esto daba mal aspecto al centro de Lima. ¿Y qué cosa hizo? Trasladó el mercado hacia lo que hoy día es el mercado central por Mesa Redonda. Ahí al medio, por el barrio chino, chicos, al medio del barrio, llegando al barrio chino, no sé si has visto un mercado grande, en toda una cuadra. Ese mercado es el primer mercado del Perú, de Lima, perdón, es el mercado central. Se llama hoy día Ramón Castilla, en honor obviamente a Castilla porque él fue el fundador. Se construye el ferrocarril Lima Chorrillos y se crea la Sociedad Peruana de Consignatarios, ¿ya? Para el comercio del guano. Señores, cuando Castilla termina su mandato en el año 62, le sucede, ¿no? San Román en el poder. Pero San Román muere y el poder cae en manos de Juan Antonio Peset. A Peset le va a tocar vivir una experiencia terrible. ¿Por qué? Porque va a haber un tema con España. España estaba en los años 60 obsesionada con la idea y la posibilidad de recuperar sus antiguas colonias. Para ello, envió a una expedición científica española, ¿ya?, a que recorriera las costas del Pacífico, aprovechando de que en Perú, en una hacienda llamada Talambo, trabajadores españoles y peruanos se habían peleado y habían muerto trabajadores españoles. Entonces la misión científica toma las islas de Chinch, que son las principales islas que nos dan guano. Entonces el gobierno quiere negociar, pero España le dice al gobierno peruano de que el Perú ni siquiera ha pagado su deuda, la deuda contraída en la batalla de Ayacucho. Entonces el Estado peruano quiere negociar, España acepta y se firma luego de negociaciones el Tratado Vivanco-Pareja, conocido como el Tratado de la Vergüenza. ¿Por qué? Porque se busca pagar la deuda de la independencia y porque para que España abandone las islas de Chincha, el Perú tenía que pagar toda una serie de cosas que parecían para muchos inaceptables. Entonces, este tratado ocasionó un rechazo de la población, un rechazo popular, un rechazo militar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir un golpe de Estado contra el presidente. ¿Quién lo va a sacar? Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado se convertirá en presidente en el 65
Y con él se va a conformar la cuádruple alianza, Perú, Bolivia, Chile, y se van a dar los combates de Aptao, el bombardeo de Valparaíso y finalmente la batalla del 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo, ¿qué pasa? El 2 de mayo, el ejército o las baterías desde la zona del Callao logran alcanzar barcos españoles y los españoles retornan a su país. Este es el gobierno de Mariano Ignacio Prado, el hombre que le dio golpe de estado a Pezet, gobernó del 65 al 68. El Perú estaba en crisis por la guerra contra España. El guano había caído, ¿ya? Y cuando termina su mandato, llega al poder el último, ojo con esto, el último presidente de quién? El último presidente del primer militarismo. ¿Cómo se llama? José Balta. José Balta es el último presidente del primer militarismo. Mira los años, del 68 al 72, ¿ya? 4 años, ¿eh? Durante su gobierno, nuestro amigo Balta elabora un plan para desarrollar al Perú, un plan ferroviario. Él está convencido que los ferrocarriles van a ayudar muchísimo. Trae a un norteamericano, a Henry May, para que este, aparentemente, por los contactos que tiene en Estados Unidos, lo ayude. Señores, durante el gobierno de Balta, Balta, que quiere dinero para sus grandes obras, va a firmar el contrato Dreyfus, ¿correcto? El contrato Dreyfus que va a darle el monopolio del guano, ¿ya? Dreyfus Hermanos, la casa comercial judío-francesa, va a ser la única que va a negociar el guano del Perú. Presenta altos ingresos, ¿ya? Perjudica la plutocracia guanera, y por estos motivos se va a sublevar o se van a sublevar los hermanos Gutiérrez, quienes van a terminar matando al presidente Balta y luego la muchedumbre o los sectores populares cuando los encuentren por las calles los van a linchar. Así termina este primer periodo de la historia republicana de manera bastante trágica con la muerte de los hermanos Gutiérrez, hermanos que depusieron al presidente Balta. Y a esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vas a darme un quiz. ¿Ya? Me vas a dar un quiz. Te voy a dar el link, ¿ya? Para que tú puedas participar. Vamos a abrir aquí la pantalla en el quiz. Y antes de resolver nuestra práctica, como calentando motores, tú me vas a responder estas pequeñas preguntas. ¿Ya? Ya sabes, nombres y apellidos para ingresar. ¿Ah? No me pongan sobrenombre porque los voto de la sala. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el link. Ingresen, por favor. Voy a cerrar la cámara para que el internet no oscile. Ahí está. ¿Que solamente Ivana y Samir o qué pasa? Ah, ya, muy bien. Listo. Vamos a empezar entonces. Cinco minutos, ¿ah? 5 minutos.
Muy bien, jóvenes. Creo que ya vamos terminando. A ver, vamos a ver. Tamara tercero, Jimena segundo y Paolo Urias primero puesto. Muy bien. A ver. Uy, 40%. Bajo, bajo. Vamos a ver. Bien. José de la Mar sería derrocado por quién. Acá está. 15 jugadores. Ya me han colocado de manera correcta por Agustín Gamarra. Perfecto. Solamente un alumno se equivocó, puesto Pedro Bermúdez. Ya, 15, 16 segundos. A ver. Protector de la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés de Santa Cruz, pues el presidente de Bolivia, dijimos, ¿no? 10 jugadores me han colocado Santa Cruz. 5, por Dios, Orbegoso. 1, Lamar. Dios, 1, Lamar. Ya. O sea, se han equivocado 7. Exactitud 59%. Ante el desarrollo de la Confederación Peruano-Boliviana, Chile envió, bueno, ¿qué envió? Las expediciones restauradoras, pues, ¿no? Las expediciones restauradoras, ¿para qué? Para destruir la Confederación. ¿Sí o no? Muy bien. Ahí está. Sí, 8 me han respondido correctamente, pero acá hay un problema, mira, ve. 5 me han respondido a su ministro de Relaciones Exteriores para disolver dicho proyecto. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué clase han escuchado? 3 a José Antonio de cómo me vas a poner eso. Te has quedado con la guerra con Chile que ni siquiera hemos hecho. Ah, ya, muy bien. No. Empate, 50%. Ya casi ya. Durante el gobierno de José Balta, se firmó el contrato Dreyfus, casa judío francesa. Tras lo cual, ya, esto lo vamos a explicar ahora. Los ex consignatarios fueron los más perjudicados por el contrato Dreyfus, porque el contrato Dreyfus les entregaba el monopolio a la casa judío francesa Dreyfus Hermanos. Ahora, cuando eh, perdieron los ex consignatarios, se agrupan y van a formar el primer partido político del Perú, jóvenes, el Partido Civil. Aquí nace el Partido Civil como respuesta a la firma del contrato Dreyfus. Por eso es que correcto, lo han hecho 7 y se decidieron fundar el Partido Civil para tomar el poder político. Correcto. Pero 5 me han colocado, buscaron apoyo a los hermanos Gutiérrez para continuar con los gastos con los gobiernos militares. Por Dios. 4 me han puesto, propusieron la ley de inmigración china. Por Dios. No, 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 no. A ver, ¿cuál fue la razón para que los ex consignatarios nacionales fundaran el Partido Civil? Otra vez, la firma del contrato de 6 me han puesto eso, pero 4 me han colocado su desacuerdo con el Tratado Vivanco Pareja. Otros 3 me han colocado la entrega de negocio guanero a la Casa de Gibbs. Y 3 más, Dios, 12. El asesinato de Manuel Paz. No,
Otra. Luego de la batalla de Carmen Alto, llega al poder iniciando un... ¿Quién inicia la prosperidad falaz? Castilla, pues se podía deducir, ¿no? Acá lo han deducido bien. 13 me han colocado Castilla. Presidente del Perú durante el conflicto con España y que logró conformar la cuádruple alianza. ¿Él quién es? Mariano Ignacio Prado. 6. Pero mira, ve, 3 me han dicho Gamarra. 3 me han dicho Manuel Pardo y Barrera. 4 José Balta. Ya. Ante el autoritarismo de Gamarra, algunas voces se levantaron desde el Parlamento. Por ejemplo, fue con su frase, yo debo acusar, yo acuso. ¿Quién es? Francisco de Paula González Gil. Poco después de proclamada la independencia del Perú, se iniciaron los debates en torno al sistema de gobierno que debería tener nuestro país. Triunfaron los republicanos y surgieron nuevos temas de discusión política. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Agustín Gamarra, los ideólogos liberales que defendieron la preeminencia del Congreso, ¿no? Liberales. Mira, ve, ¿qué dice? Uy, que se han equivocado acá, no digan. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? El proyecto de unificar Perú y Bolivia se hizo realidad después del triunfo de sobre Felipe Santiago Salaverry. ¿Qué batalla, chicos? ¿Quién venció a Salaverry? Andrés Santa Cruz. El caudillo paseño contó con el apoyo de los departamentos del sur. ¿Cuál es, ¿Cuál sería? La letra E, ¿no? La letra E. Ahí está. La letra. Acá, miren, miren. Marque verdadero o falso. El Perú tiene su primer contacto internacional con la Gran Colombia. Verdadero. El primer militarismo se inicia con el presidente de la Mar. Verdadero. El apoyo con el primer contrato guanero fue con la Casa de Dreyfus. Falso. Ahí está. Y otra, la Confederación Peruano-Boliviana fue uno de los primeros grandes proyectos integracionistas de la región. Su desarrollo fue visto como una amenaza para la burguesía chilena, la cual envió ya, pues, ¿no? Las expediciones restauradoras. Una de las siguientes premisas expresa de manera evidente la de las siguientes premisas, que, no, de frente, una de las siguientes premisas es una característica política de inicios de la República del siglo XIX. ¿Cuál es? ¿Cuál es una característica política? El caudillismo y la inestabilidad. Muy bien. Ujú. Listo. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Espero que así sea. Vamos ahora a compartir. Listo. A ver, ya. Escuchen, quiero que vean estas preguntas. Sin decirme la clave, resuelvan las 4. Te voy a dar 1 minuto y medio, ¿ya? Las cuatro, ¿ya? Las 4. Quiero las 4. Pero no me digan clave todavía. Ahorita no. Quiero las 4. A ver, mira, ve, te lo voy a colocar en la pantalla. Ahí está. Quiero las 4 claves. Voy a preguntar yo. Yo voy a preguntar. Dame 1 minuto.
Listo. Qué calorcito que hace, jóvenes. Está haciendo calorcito. A ver, primera pregunta. Dice, los ingresos económicos a inicios de la República con los cuales el Estado financiaba sus gastos eran principalmente de los que están allí, ¿cuál sería? A ver. Claro, besito, ¿sí o no? Besito, pues, ni hablar, ¿sí o no? Ni hablar acá, verdecito, tu color molinero. Ahí está. Pregunta 2 dice, terminadas las guerras de la independencia, ¿qué se mantuvo? ¿Qué continuó siendo igual? A tal punto que hasta los indígenas siguieron pagándolo normalmente. ¿Qué se mantuvo igualito? No, el territorio colonial no. Se mantuvo la estructura fiscal, ¿ya? ¿Qué significa? Y les voy a explicar cuando yo hablo de la estructura fiscal. La estructura fiscal quiere decir los impuestos. Es decir, igual como en el periodo del virreinato, se va a seguir pagando en el periodo de la llamada república, ¿ya? La estructura fiscal. 3, los sectores sociales organizados a inicios de la república, ¿quiénes eran? Ya. Aquí hay una simple observación, ¿ya? La pregunta no está bien formulada en el sentido de que los sectores políticos deberían haber sido organizados, ¿ya? Aunque ni siquiera estaban bien organizados porque no existían partidos políticos en el Perú todavía, eh, hubieran sido mejor así, ¿no? Para que sean liberales y conservadores, porque liberales y conservadores no es una categoría social, sino es una categoría política, ¿ah? ¿Correcto? Pero es una precisión nada, ¿no? Pero sí, lo han entendido bien y por eso han marcado la letra A, liberales y conservadores. 4. La guerra contra la Gran Colombia se desarrolló durante el gobierno de, ya, pues, a ver, ¿qué marcarías en la 4? Facilito, ¿no? Ni tu ex era tan fácil, por ahí está. Muy bien. Ahí está. 4. La A. Muy bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Fácil, fácil. A ver, sigamos. La 5, mira, ve, dice, Francisco de Paula González Vigil con su frase yo debo acusar, yo acuso, terminó su discurso contra qué presidente, la 5. ¿Contra qué presidente? ¿Todos bien respondido ya? Francisco de Paula González Vigil, claro, Agustín Gamarra, ¿sí o no? Agustín Gamarra. Y la otra dice, Ramón Castilla puso fin al directorio de Vivanco luego de qué batalla. Luego de qué batalla Ramón Castilla puso fin al directorio de Vivanco. Luego de qué batalla, chicos.
¿De qué? Claro, de la batalla de Carmen Alto. Así se llamó la batalla. Carmen Alto. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 6. Sobre el caudillismo militar del 27 al 45, señala la proposición verdadera. A ver, ¿qué marcas en la 6? Sobre el caudillismo militar. Gamarra fue un político liberal, tú sabes que eso es como tú, no, como tu ex. Como es falso, pues, jóvenes, claro, ¿cómo Gamarra va a ser liberal? Gamarra era conservador. Muy bien. ¿Santa Cruz era pro-chileno? No. Si Santa Cruz hizo la confederación. Claro. ¿Dónde es la D, no? Ahí está. Libana Sarí se da cuenta, jóvenes. Ahí está. Y en la 14, mira, ve, dice, la política económica exterior adoptada por la Confederación Peruano-Boliviana, ¿cuál fue? La política exterior adoptada por la Confederación Peruano-Boliviana fue, ¿qué marcarías? Está fácil, ¿eh? Si lo leen despacio y recuerdan la clase. Dice, mira, ve, la política económica exterior adoptada por la Confederación Peruano-Boliviana fue. ¿Alguien se dio cuenta? Claro, muy bien, Emily, muy bien, Ariadna, muy claro, muy bien, jóvenes. Ya me respondieron varios también. Ahí está, mira, ve, acá está. Me abandona, joder, me abandona mi mouse. Ahí está. El libre o no. ¿Qué pasó acá? Ya, ¿dónde estamos? Espérate. ¿Qué hice? Ya, ahí está. Libre comercio, ¿no? Listo. En la pregunta 7 dice, la rebelión de los indios iquichanos, invocando al rey de España, se desarrolló durante el gobierno de quién, chicos? ¿Alguien recuerda? La rebelión de los iquichanos, en Iquicha, Ayacucho. Claro, la rebelión de los iquichanos es, la rebelión de los iquichanos es la mar, ¿sí o no? La mar, acá está, la mar. La política exterior boliviana, ya, aquí habíamos dicho que era el libre comercio, ¿te acuerdas? El libre comercio, pues el liberalismo. ¿Sí? Ya dice, a la muerte de Gamarra asume un gobierno interino. ¿Quién es? Manuel Menéndez, ¿ya? Manuel Menéndez. 16. A ver, 8. Los políticos conservadores se caracterizan por qué, chicos? En la 8. Los políticos conservadores. A ver, acuerdo. Los conservadores. ¿Alguien lo hizo? Claro, Carlita. No dudes, Carla, de tu intuición. Muy bien. Los políticos conservadores apoyarán pues al presidente, ¿no? A los autoritarios, la autoridad, ¿no?
Estaba en contra de darle más poder al Congreso, etcétera. Entonces, ups, acá vamos a ver la letra. ¿Qué más? El debate entre liberales y conservadores se dio durante el gobierno de... El debate entre liberales y conservadores se dio durante el gobierno de... Gamarra. Muy bien. Y ahora vamos a ver acá. A la muerte de Gamarra asume el gobierno de Madrid interino. ¿A quién dijimos que era? ¿Quién le tocaba? A la D, ¿sí o no? A Manuel Menéndez. A la muerte, ya. La derrota final de las fuerzas de la Confederación comandadas por Santa Cruz se da en qué batalla, chicos? Claro, en la batalla de Yungay, ¿sí o no? En la batalla de Yungay. Yungay. Ahí está. 17 dice, mira, ve, el gobierno restaurador del Perú fue encabezado por el conservador. ¿Quién marcarías ahí? Agustín Gamarra. No, miren las fechas, no se emocionen, cuidado acá. Dice el gobierno restaurador, 39 al 41. Castilla aparece el 45. ¿Qué cosa es? 17. Agustín Gamarra, pues claro, después de su segundo, después de haberle hecho la guerra a la Confederación. 18. La manumisión de los esclavos, o sea, la liberalización o la liberación de los esclavos realizada durante la época de la prosperidad falaz, benefició económicamente a quién. ¿Quién se benefició por la liberación de los esclavos, chicos? ¿Saben quiénes se liberaron de ellos? Los hacendados, porque lo vendieron. El Estado les compró la libertad a los esclavos. ¿Ya? Acá, ¿qué serían? Los hacendados. Muy bien. Otro, miren, ve. Con la derrota, con la derrota de Salaverry en la batalla de Socabaya, ¿qué cosa se inicia? Cuando Salaverry es derrotado en Socabaya, ¿qué se inicia en el Perú? La Confederación Peruano-Boliviana. Muy bien. 18 dice, la manumisión de los esclavos realizada durante la época, ya, ¿quiénes se perjudicaron más acá? Los hacendados. Mira, ve, la revolución de Castilla en el 54 estuvo marcada por qué ideología. Castilla, ¿qué era? La revolución del 54 fue de tendencia liberal, no te olvides, liberal, ¿ya? Liberal. La primera forma de comercialización del guano en el Perú, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El arrendamiento. Arrendamiento. Ya está. 20 la letra B. Ya, vámonos con este de acá. Son tres, ¿no? Con la derrota de Salaverry en la batalla de Socabaya, ¿qué cosa se inicia? La Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí o no? Esto ya lo habíamos respondido.
La formación de la Confederación Peruana Boliviana se estableció ¿dónde? En el Congreso de, ¿se acuerdan? Tacna, en el Congreso de Tacna. Fue elegido presidente, fue elegido supremo protector de la Confederación Peruana Boliviana por 10 años, Santa Cruz, pues. 12 la letra P. Listo, jóvenes. ¿Qué nos queda? Nos quedan 10 preguntitas más. A ver, mira, ve la 30. El Partido Civil, formado como consecuencia de qué? Ya lo vimos hace rato, ¿no? De la firma del contrato Dreyfus, ¿correcto? El Tratado de Alianza Defensiva firmado por Bolivia recibe el nombre de Ribagüero Benavente. Benito Lazo desde el Guadalupe planteaba en el siglo XIX, Benito Lazo era un liberal, y él planteaba la soberanía popular. Benito Lazo. Otro, uy, la soberanía popular, acá está. Dice, aprovecharon la mano de obra indígena en las haciendas serranas. ¿Cómo se llama eso? Los gamonales, ¿no? Los famosos gamonales. Diario que se mostraba a favor del autoritarismo y conservadurismo durante el tercer debate político en nuestra historia. El comercio, chicos. Acá, miren, la A favoreció la exportación de WAN 24. ¿Qué marcas? La revolución industrial, pues, creó esa necesidad, ¿no? De mayor WAN. La venta del guano a través del sistema de arrendatarios se inicia con quién? A ver, 25. Gamarra, ¿sí o no? Gamarra, ya lo vimos ya varias veces, ¿ah? El principal ideólogo del pensamiento liberal sostenía la tesis de la soberanía popular. ¿Quién era? El de la soberanía popular era ¿quién? ¿Quién era? Galvez, ¿no? Galvez. Ahí está, Galvez. A ver aquí. Y la libre navegación en la Amazonía para el Brasil queda establecida ¿con qué cosa? ¿Con qué tratado? ¿Cuál es el tratado? Herrera da Ponte Ribeiro, ¿no? Herrera da Ponte Ribeiro, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes, hemos terminado nuestra sesión. Estamos viéndonos la próxima clase por este mismo canal y a esta misma hora. Los dejo para su descanso. Se cuidan. Saludos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau, 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 chau. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Saludos. Gracias.